Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde el salseo y las noticias de nuestros famosos favoritos nunca se acaban. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, digamos que va a hacer temblar los cimientos de Hollywood, o bueno, de Estambul, que es donde se cuece todo el cotilleo que nos interesa. Ya saben cómo es esto, una bomba estalla y nosotros estamos aquí para contársela con pelos y señales. Si son nuevos por aquí, mil gracias por darle clic. Y si ya son de la casa, pues qué alegría tenerlos de vuelta. Si les gusta este tipo de contenido, el salseo jugoso, las confesiones inesperadas y todo el drama que nos encanta, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme. Créanme, aquí les prometemos que nunca se aburrirán. Hoy, en concreto, vamos a desglosar una noticia que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, y que involucra a nuestra queridísima Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Prepárense porque lo que viene es fuerte, de esas cosas que te dejan con la boca abierta y preguntándote, ¿en serio? Y no, estoy exagerando ni un poquito. Vamos a sumergirnos en este mar de revelaciones, vamos a analizar cada detalle y, por supuesto, vamos a teorizar un poquito, que eso nunca viene mal. Así que acomódense, preparen sus palomitas o lo que tengan a mano para picar, y comencemos esta aventura de chisme y revelaciones. Porque hoy el plato fuerte es la confesión bomba de Demet Özdemir, y un famoso, o quizás deberíamos decir el famoso, que se ha visto salpicado por sus declaraciones. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, quien como todos sabemos, es una de las estrellas más brillantes de la televisión turca, recientemente ha soltado una bomba que ha dejado a todos boquiabiertos. No estoy hablando de un rumor infundado, no. Estoy hablando de una declaración que ella misma hizo, en una entrevista que se ha viralizado por todas las plataformas. Y es que, señoras y señores, Demet no se ha guardado nada. Ha destapado un secreto que involucra a otra celebridad muy conocida. Y no voy a darles el nombre así de fácil, necesitamos un poco de drama. Pero les adelanto que este famoso no se va a librar de la polémica. La confesión de Demet ha tomado a muchos por sorpresa porque ella siempre ha mantenido un perfil bastante discreto en cuanto a su vida personal, sobre todo cuando se trata de hablar de relaciones, de enemistades o cualquier cosa que no sea su trabajo. Por eso, esta revelación ha sido aún más impactante. Hasta ahora, siempre la hemos visto como la chica dulce, talentosa, la que no se mete en líos. Pero parece que hasta las almas más tranquilas tienen sus momentos de sinceridad brutal. Lo que ha dicho Demet no es un simple comentario, es una confesión con todas las letras. Es de esas que te hacen levantar las cejas hasta la coronilla y preguntar, ¿cómo fue que pasó esto? Estamos hablando de un secreto que llevaba guardado por mucho tiempo, un secreto que al parecer, le pesaba mucho. Y lo más interesante es que ha decidido revelarlo justo ahora, en este momento de su carrera. ¿Será que quiere dejar algo claro? ¿Será que se cansó de callar? Esas son algunas de las preguntas que nos estamos haciendo todos en las redes sociales. Así que prepárense porque aquí vamos a investigar a fondo cada detalle, y a teorizar un poco, que ya saben que nos encanta. Antes de sumergirnos en el detalle jugoso de la confesión, hagamos un breve repaso de quién es Demet Özdemir, para quienes no la conozcan tan bien. Demet no es solo una cara bonita, es una actriz con una trayectoria impresionante, una mujer que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Desde sus inicios en la televisión, hemos visto su talento crecer a pasos agigantados, pasando de papeles secundarios a protagonizar algunas de las series más exitosas de Turquía. Ha trabajado con algunos de los mejores actores y directores del país, y cada uno de sus proyectos se ha convertido en un éxito asegurado. Pero más allá de su trabajo en la pantalla, Demet es también una mujer que inspira. Ha demostrado ser valiente, trabajadora y muy cercana a sus fans. Se ha involucrado en causas sociales, ha compartido momentos personales con sus seguidores y se ha mostrado siempre auténtica. Por eso, esta confesión suya tiene aún más impacto. No es una simple declaración de una celebridad más, es una confesión de una persona a la que muchos admiramos y queremos. Y lo que ha dicho no es una tontería, sino algo que ha puesto en el centro de la mira a otro famoso. Ahora bien, ¿de quién se trata? ¿Quién es el famoso que, según Demet, la ha destrozado? Bueno, aquí es donde se pone interesante. Prepárense para la revelación. El nombre que ha salido de los labios de Demet,
el nombre del famoso que ha sido señalado por su confesión es Can Yaman. Sí, como lo oyen. Can Yaman, el galá. N de las telenovelas turcas, el mismo que ha hecho suspirar a millones de personas, el que comparte protagonismo con Demet en muchas de las series más famosas, es la persona a la que ella ha acusado, o mejor dicho, a la que ha señalado con su confesión. ¿Cómo se han quedado? Sé que muchos de ustedes están igual que yo con los ojos como platos y preguntándose, ¿pero cómo? Can y Demet han sido una de las parejas más queridas de la televisión turca, su química en la pantalla era innegable y muchos incluso llegaron a pensar que su relación iba más allá de lo profesional. ¿Qué ha pasado para que ahora Demet diga algo así? Al parecer, durante la entrevista, Demet fue muy clara al afirmar que la relación con Can fue mucho más complicada de lo que parecía. No entró en detalles específicos, pero dejó entrever que hubo situaciones que la hicieron sentir muy mal, incluso afirmó que en cierto momento se sintió destrozada por el comportamiento de Can. Esta declaración ha causado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans que durante años han admirado su química en pantalla, están divididos. Unos se niegan a creerlo, otros la apoyan incondicionalmente y otros están a la espera de la versión de Can. Pero lo que es innegable es que esta confesión ha dejado una mancha en la imagen de Can Yaman. Y es que aunque no se han dado detalles específicos, la forma en que Demet habló con la sinceridad y la vulnerabilidad que la caracterizan, hizo que muchos se pusieran de su lado. Y no podemos olvidar que esto no es un rumor, es algo que ella misma ha dicho, que ha confesado públicamente. Esto le da un peso muy importante a sus palabras, y hace que la situación sea mucho más delicada. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué fue exactamente lo que pasó entre ellos? ¿Cuáles fueron esas situaciones que hicieron que Demet se sintiera tan mal? Bueno, amigos, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque Demet, inteligentemente, no ha querido dar detalles concretos. Prefirió dejarlo en el aire, pero su declaración fue lo suficientemente contundente como para que todos entendiéramos que algo muy serio pasó. Obviamente no podemos afirmar nada con certeza, pero sí podemos analizar algunos puntos claves de sus declaraciones y sacar nuestras propias conclusiones. Hay quienes dicen que la relación entre Can y Demet, más allá de la pantalla, nunca fue tan idílica como la pintaban. Al parecer, las diferencias de personalidad y las exigencias de la fama generaron tensiones entre ellos. Algunos han afirmado que Can en ciertos momentos se mostraba demasiado controlador y egocéntrico, algo que no encajaba con la forma de ser de Demet. Otros apuntan a que hubo problemas de celos y de comunicación, algo que en el mundo de las telenovelas y el espectáculo es más común de lo que imaginamos. Además, no podemos olvidar que ambos eran jóvenes, que estaban en la cima de su popularidad y que eso pudo generar mucha presión sobre su relación. Lo que sí está claro es que la declaración de Demet ha dejado muy mal parado a Can. No solo ha puesto en tela de juicio su comportamiento como compañero de trabajo, sino que también ha revelado una faceta suya que muchos desconocíamos. Y esto en el mundo del espectáculo es muy arriesgado. La imagen pública de una celebridad es uno de sus activos más valiosos, y una declaración como esta puede tener un impacto muy negativo en su carrera. Pero bueno, esto solo es un vistazo a las posibles razones, porque no podemos confirmar nada. Lo que sí está claro es que entre ellos hubo algo más que una simple relación profesional. Ahora, vamos a analizar un poco las reacciones de las redes sociales. Como era de esperarse, la confesión de Demet ha desatado una ola de comentarios en todas las plataformas. Los fans están divididos, como ya les decía. Algunos la apoyan incondicionalmente y critican duramente a Can, otros defienden a Can a capa y espada, y otros tantos prefieren mantenerse al margen y esperar a que la situación se aclare. Lo que sí es evidente es que este tema ha generado un gran debate entre los seguidores de ambos artistas. Los hashtags relacionados con la noticia se han viralizado en cuestión de minutos, y los comentarios y las opiniones están a la orden del día. Incluso algunos fans han comenzado a investigar y a sacar a la luz viejas declaraciones y entrevistas de ambos actores para tratar de entender lo que pasó. Hay quienes han encontrado pistas y señales que podrían confirmar las palabras de Demet, mientras que otros se niegan a creer que Can haya podido hacerle daño. En cualquier caso, lo que está claro es que esta confesión ha puesto de manifiesto la gran influencia que tienen los famosos en las redes sociales y cómo una simple declaración puede generar un tsunami de reacciones. Además, nos deja una reflexión importante sobre la vida de los famosos y la importancia de ser honestos con ellos mismos y con sus seguidores.
No olvidemos que aunque los vemos en la pantalla como personajes perfectos, también son personas de carne y hueso con sus propios problemas y sentimientos. Y a veces, como en el caso de Demet, necesitan desahogarse y contar su verdad. La polémica está servida, y ahora nos toca a nosotros seguir analizando cada detalle. Pero la cosa no termina ahí, porque tras la confesión de Demet, la prensa del corazón turca ha comenzado a investigar a fondo la relación entre ambos. Han entrevistado a amigos cercanos, a compañeros de trabajo y han sacado a la luz viejas declaraciones que parecían pasar desapercibidas. Y como era de esperarse, algunas de estas investigaciones han revelado algunos detalles que han hecho que la situación sea aún más complicada. Se ha descubierto que hubo ciertas tensiones durante las grabaciones de las series, que hubo problemas de comunicación y que en más de una ocasión, el ambiente entre Can y Demet no era el más cordial. Esto no quiere decir que Can sea un villano, pero sí demuestra que la realidad de su relación no era tan perfecta como la que nos mostraban en la pantalla. Además, algunos medios han afirmado que Can, tras la confesión de Demet, se ha mostrado muy afectado y preocupado por la situación. Se dice que ha intentado contactar con ella para hablar y aclarar las cosas, pero que hasta ahora no ha tenido éxito. Esto nos deja ver que la situación es más compleja de lo que parece, que hay mucho dolor y sentimientos encontrados. También debemos mencionar que algunos fans, tras la confesión de Demet, han iniciado una campaña en redes sociales para que Can pida disculpas públicas. Consideran que independientemente de lo que haya pasado, él debe asumir su responsabilidad y reconocer que ha hecho daño. Y esto nos lleva a otra pregunta clave: ¿qué hará Can ante esta situación? ¿Se defenderá públicamente? ¿Intentará aclarar las cosas con Demet? ¿O simplemente preferirá guardar silencio? El tiempo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia tendrá muchos capítulos más. Antes de continuar con nuestras especulaciones, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hasta ahora son interpretaciones de la confesión de Demet y de lo que ha salido a la luz en los medios de comunicación. No podemos afirmar nada con certeza, ya que no tenemos todos los detalles. Pero sí podemos analizar la información que tenemos y sacar nuestras propias conclusiones. Es importante que mantengamos la mente abierta y que no juzguemos a ninguno de los dos hasta que sepamos la verdad completa. Tanto Demet como Can son personas con sentimientos, y lo que están viviendo en este momento no es fácil para ninguno de los dos. Así que seamos respetuosos con ambos y no nos dejemos llevar por las emociones. Ahora, volviendo al tema central, lo que está claro es que la confesión de Demet ha cambiado la percepción que muchos tenían de Can. Ya no lo vemos como el galán perfecto y simpático de las telenovelas. Ahora lo vemos como una persona que, al parecer, tiene su lado oscuro y que no ha sabido cómo manejar ciertas situaciones. Y esto es algo que él tendrá que afrontar y superar. Al menos que decida guardar silencio, que como hemos dicho anteriormente, también es una opción. Pero, ¿será lo más inteligente? En el mundo del espectáculo, el silencio a veces puede ser más perjudicial que una declaración pública. Y esto es algo que Can tendrá que valorar muy bien. La pelota está en su tejado y ahora nos toca esperar para ver cuáles serán sus próximos movimientos. Y ahora hablemos un poco de las consecuencias que puede tener esta confesión en la carrera de ambos actores. En el caso de Demet, esta declaración podría reforzar su imagen como una mujer valiente y sincera, una mujer que no tiene miedo de decir su verdad, aunque eso le traiga consecuencias. Muchos fans la apoyan incondicionalmente y están convencidos de que esta confesión la hará aún más fuerte. Además, es posible que esta situación le abra nuevas oportunidades en su carrera. Ahora, las productoras y los directores la verán como una actriz que no solo es talentosa, sino que también es una mujer con personalidad y carácter. Y esto, en el mundo del espectáculo, es un valor muy importante. En cuanto a Can, las consecuencias podrían ser más negativas. Su imagen se ha visto dañada, y es posible que esto le traiga problemas en su carrera. Las marcas podrían dudar en contratarlo para campañas publicitarias, y los productores podrían pensarlo dos veces antes de ofrecerle un papel protagónico en una nueva serie o película. Sin embargo, no podemos olvidar que Can es un actor muy popular, y que tiene una gran base de fans que lo apoya. Es posible que esta polémica termine por ser algo pasajero, y que Can logre recuperar su imagen. Pero para ello tendrá que ser muy inteligente y saber cómo manejar la situación. Lo que está claro es que esta confesión ha puesto en juego el futuro de ambos actores, y que los próximos meses serán determinantes para sus carreras.
Y ahora vamos a especular un poco más, que ya sabe. ¿En qué nos encanta? ¿Cuál podría ser el siguiente paso en esta historia? ¿Veremos a Khan respondiendo públicamente a las acusaciones de Demet? ¿O preferirá guardar silencio y dejar que la tormenta pase? ¿Habrá una reconciliación entre ellos? ¿O esta ruptura marcará el final de su relación? Todas estas preguntas están en el aire y no hay respuestas claras. Lo que sí es cierto es que esta historia tiene muchos capítulos por delante, y que los próximos meses serán muy movidos. También es posible que esta confesión abra la puerta a otras revelaciones. Es posible que otros famosos se animen a contar sus propias experiencias y que salgan a la luz más secretos y escándalos. Y esto, como siempre, es bueno para los que amamos el salseo y el cotilleo. Pero más allá de las especulaciones, es importante que seamos conscientes de que esta historia va mucho más allá de un simple chisme de famosos. Es una historia que nos habla de las relaciones humanas, de las complejidades de la fama, y de la importancia de ser honestos y auténticos con nosotros mismos y con los demás. Así que sigamos atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación, porque esta historia no ha hecho más que empezar. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles todos los detalles. Llegamos al final de este vídeo cargado de salseo, de drama y de confesiones explosivas. Hemos analizado la impactante declaración de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, hemos explorado las reacciones de las redes sociales, hemos especulado sobre las posibles causas de este conflicto y hemos reflexionado sobre las consecuencias que esta situación puede tener en la carrera de ambos actores. Ha sido un viaje lleno de emociones, de sorpresas y de giros inesperados, como nos gusta a nosotros. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos visto cómo una simple confesión puede destapar un secreto guardado durante mucho tiempo y cómo una relación que parecía perfecta puede tener muchas sombras. También hemos visto cómo las redes sociales pueden convertirse en un campo de batalla donde todos tienen una opinión y donde las emociones están a flor de piel. Y por supuesto, hemos vuelto a comprobar que el mundo de los famosos es mucho más complejo de lo que parece y que, detrás de las sonrisas y los flashes, se esconden personas con sus propios problemas y conflictos. La conclusión principal es que, aunque nos encante el chisme y el cotilleo, debemos ser respetuosos con la vida de los demás y que debemos evitar juzgar sin conocer todos los detalles. La confesión de Demet es una prueba de que las apariencias engañan y que debemos ser más empáticos con los demás. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su apoyo incondicional y por su pasión por el salseo. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Su energía y sus comentarios son los que me motivan a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de más. Y si es así, no se olviden de dejarme sus comentarios y opiniones. Quiero saber qué piensan sobre esta polémica. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Creen que Can debe dar explicaciones? ¿Cuál es su teoría sobre todo lo que ha pasado? Compartan sus ideas y opiniones, que me encanta leerlos y responderles. Y recuerden, este canal es un espacio para el debate y para el intercambio de ideas, así que siéntanse libres de expresarse. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar y a traerles el mejor contenido posible. Así que no se corten y compartan sus pensamientos. Este chisme es de todos y todas. Y por supuesto, no se olviden de que esto es una historia que aún no ha terminado, así que manténganse atentos a nuestras redes sociales para no perderse ningún detalle. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles un gran favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les entretuvo y los mantuvo enganchados hasta el final, por favor, denle al botón de me gusta. Es un gesto muy pequeño para ustedes, pero para mí significa muchísimo. Su like me ayuda a que este canal siga creciendo y a llegar a más personas interesadas en el mundo del espectáculo. Y si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Aquí encontrarán los chismes más jugosos, las noticias más impactantes, los escándalos más explosivos y mucho más. Les prometo que nunca se aburrirán. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Les enviaré una notificación cada vez que suba contenido nuevo y podrán ser los primeros en enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo.
Y por último, pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con todo el mundo. Que todos se enteren de la bomba que ha soltado The Method de mí. Y que todos formen parte de este gran debate. Porque el chisme, cuando se comparte, es aún mejor. Así que ya saben, denle al like, suscríbanse, activen la campanita, compartan el vídeo y déjenme sus comentarios. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, gente chismosa.